Los cristianos no pasarán por la gran tribulación. Por Ricardo Boto. La iglesia de los tesalonicenses estaba preocupada por el destino de los cristianos muertos, pensaban que sus amados fallecidos ya no participarían de la segunda venida de Jesús, y tenían más preguntas de este evento. En Primera de Tesalonicenses, Pablo habla en extenso del tema, habla del arrebatamiento de la iglesia, Primera de Tesalonicenses 4, 15-17, pero hay otros temas importantes del que habla en extenso, y es que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Veamos qué nos dice el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1, 8-10. 8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. 10 Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalónica era una iglesia joven, Pablo solo pudo estar en ella 3 semanas, pero había tenido una conversión verdadera, tal es así que habían salido de sus fronteras los testimonios de su conversión y crecimiento. También la expectativa con que esperaban el retorno de Jesucristo, y Pablo añade, quien nos libra de la ira venidera. ¿A qué se refiere la frase la ira venidera? Los preteristas nos dicen que esto se refiere a la destrucción de Jerusalén y su templo, en 70 DC. Pero Tesalónica era una iglesia gentil, y no quedaba en Israel sino en Macedonia, de que los iba a librar si ni siquiera estaban cerca y no eran del pueblo judío. Bueno, en Apocalipsis encontramos una clave. Apocalipsis 3 y 10. 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este era un juicio que iba a venir sobre el mundo entero, no una porción diminuta de terreno como es Jerusalén. Este juicio, o ira venidera, se le llama en la Biblia la gran tribulación, y la encontramos entre los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Entonces los tesalonicenses estaban esperando ser arrebatado para no estar en la tierra durante la gran tribulación. En el capítulo 4 podemos ver el ejemplo más gráfico del arrebatamiento de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 13-18. 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En medio de estas palabras de consuelo, Pablo les relata este acontecimiento tan importante, el arrebatamiento, cuando Cristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. En el capítulo 5 Pablo nos da un panorama más amplio de este tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 1-11. 1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 3 Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los tiempos y las ocasiones no los sabemos, pero sabemos que su venida es inminente. Cuando la gente de mundo esté diciendo, todo es paz y tranquilidad, entonces vendrá destrucción repentina. Empezará la gran tribulación. Pero como dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no destinó a los creyentes para ser parte de la ira venidera, Dios nos destinó para salvarnos de ella por medio del arrebatamiento. Que esta seguridad nos consuele y dé esperanza, porque no pasaremos por la gran tribulación.